otra vez, que esto en realidad ya todos ustedes lo han expuesto y ya tenemos una noción, ¿no? Eh, en este caso, la definición del área metropolitana, un poco más claro, más definido o más unificado, digamos, para todos. Básicamente es la administración territorial integrada por municipios próximos, por ejemplo, Santa Cruz, Cotoca, Guarnes, La Guardia, Orongo, ¿no? Esos nuestros municipios próximos. Dice Administración Territorial integrada por municipios próximos, entre los que existe una fuerte vinculación económica y social para llevar conjuntamente la planificación y coordinación de obras y servicios. Su creación depende de leyes autonómicas y requiere la previa audiencia de la Administración del Estado y los ayuntamientos y diputaciones afectados. ¿Cuál sería la vinculación económica y social que tenemos con nuestros municipios próximos? Podría decirse las ferias que se hacen, ferias agricultoras. Ya, ¿qué más? Yo diría que la vinculación económica y social que tenemos es básicamente que Santa Cruz es básicamente la ciudad central, la ciudad de trabajo. Y esta gente que vive en Cotoca, Guarnes, La Guardia y demás, muchísima gente se traslada para trabajar y utilizar nuestros servicios y nuestro equipamiento en el lado de Santa Cruz. ¿No creen ustedes eso? Sí, Arqui. Eso básicamente sería la vinculación social, ¿no? Y el tema económico también va muy ligado porque al final de cuentas pagan sus impuestos en estos municipios colindantes, pero resulta que utilizan todos nuestros servicios que brinda el gobierno municipal en Santa Cruz, ¿no? Dice, su organización debe asegurar la representación de todos los municipios que conforman esta metrópolis en los órganos de gobierno y administración, la participación de todos los municipios en la toma de decisiones y la justa distribución entre ellos de las cargas correspondientes. Básicamente de eso se trata un área metropolitana, de equilibrar los costos y que funcionen de mejor manera, ¿no? Solamente como dato, el proceso de urbanización en Latinoamérica y Bolivia, fíjense cómo en 1950 Bolivia no tenía población mayor o áreas mayoritariamente pobladas. Fíjense cómo en el año 2000 Bolivia ya empieza a tener estos puntos naranjas que son asentamientos o áreas, digamos, donde existe más de 1 millón de habitantes. Básicamente el naranja vendría a ser entre 1 y 4 millones de habitantes. Eh, Eso muestra una conformación de, de asentamientos humanos en ciertos sectores, ¿no? Y que a la vez, debido a sus proximidades, después van conformando estas metrópolis, ¿no? En el año 2001, Bolivia había pasado a la categoría del país mayoritariamente urbano, con más del 50% viviendo en alguna concentración urbana. Antes del 2001, toda nuestra población se caracterizaba, o Bolivia se caracterizaba por ser un territorio agrícola y productivo, o sea, áreas rurales. Después del 2001, como dice aquí, ¿no? Ya el cambio, la actividad principal, digamos, de Bolivia, ya el más del 50% era considerada urbana. ¿Cuál es la diferencia? Creo que se los expliqué. Entre un área rural y un área urbana. Kilo José. Mm, Bueno, para mí, hablando en un área urbana, creo que se referiría a que si la población de la zona demanda los equipamientos y un área rural, me dijo, ¿no? Lo otro. Sí, área rural y área urbana. Y un área rural, creo que para mí sería lo que está fuera de lo que vendría a ser una ciudad. Tal vez no me estoy expresando bien.
No sé, puede ser que una zona urbana está contribuida por, primero, sociedad, em, los servicios básicos, los equipamientos, y una área rural sería para mí lo que, por decirle, lo que podría llegar a ser un poquito, tal vez, ciudad satélite en su tiempo, en los inicios, cuando se estaba construyendo Santa Cruz, y luego se fue planificando poco a poco, algo así. Sí, va por ahí. Básicamente el área rural, lo que varía o lo que diferencia entre área urbana y rural es el uso o la actividad principal de la población que habita ese sector. Eh, en el área rural se caracteriza por un uso productivo, agropecuario, agrario, siembras, todo lo que es productivo. En el área urbana, la actividad principal es el comercio, el intercambio. En el área urbana se refleja una necesidad, lo que decías vos, se refleja una necesidad mayor del equipamiento público, justamente por la consolidación de mayor cantidad de población. En este cambio de actividad y cada actividad que es diferente, genera una estructura urbana diferente. Por ejemplo, en el área agrícola, perdón, en el área rural, que se dedica a la producción, debido a esta actividad, la estructura urbana es manzanas, perdón, no existen manzanas, no existe manzanamiento, lo que existen son parcelas. Eh, el tema de la trama urbana, de las vías, no existe una necesidad de pavimento, solamente existen carreteras, los demás son caminos vecinales entre propiedades, pero no existe una estructura coherente o trazada. En cambio, en el área urbana ya surge una necesidad o una consolidación automática de amanzanamiento. Los lotes ya no son parcelas rústicas, son lotes urbanos donde la superficie es menor. Dentro de una misma manzana se congregan muchas familias. Las familias no necesitan una parcela rústica, una parcela grande, necesitan simplemente un lote urbano con dimensiones muy diferentes. Estamos hablando de 200, 300 metros cuadrados contra hectáreas para producir. En este otro caso es solamente para vivir. Y obviamente debido a la cantidad de personas que se congregan en el área urbana, existe esa necesidad mayor del equipamiento, ¿no? Entonces, básicamente esa es la diferencia, ¿no? El cambio de uso que genera una estructura espacial urbana también diferente. Antes del 2001, Bolivia se caracterizaba por ser área mayoritariamente agrícola y productiva. La mayor cantidad de su población vivía en estas áreas agrícolas. Sin embargo, a partir del 2001, ya esta gente que vivía en las áreas agrícolas se va trasladando a los núcleos urbanos más cercanos, haciéndolos crecer eh, en su estructura urbana y superando más del 50% de la población que vive en área urbana. Ahora la minoría vive en área rural. Existen departamentos y muchos municipios en transición urbana, o sea, están en ese cambio. Nosotros, por ejemplo, recientemente tuvimos, en el año 2001, ustedes se ubican, conocen Paurito y Montero Hoyos, ¿han escuchado? Sí, Yo Arqui. sí he Sí. escuchado, pero no conozco. Bueno, ajá, Paurito y Montero Hoyos eran hasta el año 2001, perdón, hasta el año 2021, eran distritos rurales. La población de esos distritos se caracterizaba eh, por tener parcelas rústicas, productivas y demás. Y se fueron conformando como pequeños núcleos urbanos en esos dos distritos que nosotros le decimos, que llegado el 2021 ellos demostraron que la población que vivía con esas características ya había cambiado su estructura espacial urbana en el centro de Paburito, en el centro de Montero Hoyos.
se habían expandido de tal manera que lograron demostrar que tenían la cantidad de personas que necesitaban ser eh, catalogados como urbanos. Y a partir del 2001, perdón, del 2021, homologan su radio urbano y son reconocidos como urbanos, dejan de ser distritos rurales ante el nivel central del Estado. Y lo mismo pasa, bueno, y ese periodo en el que ellos estuvieron demostrando y intentando consolidarse como urbanos, eso se llama periodo de transición. Actualmente tenemos entre un 60 a 75% de la población de Bolivia que está en este periodo de transición urbana, que ya básicamente su situación es urbana, pero está en etapa de reconocimiento u homologación ante el nivel central del Estado, ¿no? En las formaciones metropolitanas, dice, la institucionalización depende de sus formaciones históricas, culturales, políticas, sociales y económicas. En Latinoamérica hay ciudades metropolitanas, y esto era lo que les preguntaba yo, ¿no ves? En las exposiciones, existe áreas metropolitanas con gobiernos metropolitanos establecidos y creados especialmente para administrar estas metrópolis. Existen áreas metropolitanas con niveles de coordinación, donde los mismos gobiernos municipales, gobiernos departamentales coordinan el tema del área metropolitana sin nombrar un gobierno específico para la metrópolis. Y también existen ciudades o áreas metropolitanas que no tienen ni gobiernos metropolitanos específicos, ni una coordinación entre ellos, y habría que ver si estas áreas metropolitanas funcionan, ¿no? Yo diría que es muy complicado. Existen muchos retos en la conformación de áreas metropolitanas. Entre los retos principales o mayormente identificados en todos los estudios que se han hecho de la conformación de áreas metropolitanas, existen los problemas financieros. Dice, dependen de transferencias de niveles de gobierno y de los municipios que la conforman, o directamente no disponen de competencias de recaudación. Debe existir en realidad una coordinación. El gobierno central, ustedes saben que siempre asigna cierta cantidad de recursos dependiendo de la población existente en cada zona o área. Entonces, pero al conformarse un área metropolitana, el nivel de gobierno sigue entregándole estas transferencias a los municipios. Entonces, ahí habría que ver una reestructuración para que el gobierno central tome en cuenta las áreas metropolitanas y destine cierta cantidad de dinero en proporciones correctas a estas metrópolis creadas, ¿no? Y esos son uno de los problemas financieros, porque hasta que los gobiernos hasta que los gobiernos centrales reconocen estas áreas metropolitanas, hacen las gestiones de una división del dinero, que les disminuyan a los municipios las transferencias de estos dineros para dárselos a las áreas metropolitanas. O sea, es un conflicto, es un reto grandísimo identificado en la creación de metrópolis, ¿no? Y igualmente, los mismos municipios que conforman el área metropolitana, ustedes saben que cada municipio recauda dinero independiente, porque con lo que transfieren los gobiernos centrales no abastece, digamos, ¿no? Entonces está la recaudación de impuestos y otras cosas que cada municipio se encarga para tener su recaudación. Y obviamente estos municipios deberían aportar cierta cantidad para la conformación de estas áreas metropolitanas. Es también un caos total, o sea, ¿por qué yo aporto más? Por decir, en Santa Cruz me va a tocar aportar muchísimo más en comparación a Cotoca, Guarne, La Guardia, y no nos va a gustar, ¿no? Entonces, es un reto, es un problema grandísimo. Y hay otros gobiernos, hay otras áreas metropolitanas que ni siquiera tienen las competencias de recaudación o las formas de recaudación. Entonces, ese es el principal problema con el que se enfrentan las áreas metropolitanas. Y la verdad que me hubiese gustado
escuchar cómo habían solucionado estos temas en, en las metrópolis que ustedes investigaron, ¿no? Otro reto u otro problema que se tiene en las definiciones de áreas metropolitanas, dice, no se logra definir las escalas metropolitanas para establecer los niveles adecuados de cooperación intramunicipal. Ustedes mismos se dieron cuenta, ¿no? En las exposiciones, no lograban, habían veces que no lograban identificar qué tipo de administración pública se tenía, ¿no? Eh, otro problema identificado en la creación de áreas metropolitanas es que existen susceptibilidades entre autoridades y entre ciudadanos. Los municipios menores temen ser absorbidos y avasallados por el municipio mayor, y los grandes no ven con buenos ojos transferir parte de sus recursos a los gobiernos menores, que es lo que nos pasaría a nosotros, ¿no? Reflejan los problemas de gestión y organización y las dificultades de conciliar intereses múltiples y variados de los diversos actores políticos, territoriales y funcionales del ámbito metropolitano. Esos son los retos y problemas comunes en todas las áreas metropolitanas. Otro reto, dice, en algunos casos donde la oposición política al gobierno nacional o regional se hace fuerte en las metrópolis, las tensiones entre niveles alteran la gestión en los temas concurrentes o transferencias de recursos. Aquí pasa muchísimo eso, ¿no? Amenazas por parte del gobierno que no va a transferir los recursos del IDH, etcétera, etcétera. En otros casos, dice, cuando la eficiencia de servicios públicos no es buena y no está lo más cerca al ciudadano, la población percibe la gestión metropolitana como un gasto superfluo. Nosotros investigamos en el trabajo que hicieron cómo funcionan las áreas de equipamiento, los servicios en realidad en estas metrópolis. Y justamente era para saber si están contentos, si logra abastecerse, si realmente funciona. Nosotros en Bolivia sabemos que nuestra red de equipamientos no funciona. Y no sé si recuerdan, pero en los países europeos, por decir, creo que pusieron Barcelona y otras partes del mundo, la población en realidad estudia, o sea, los chicos estudian en los colegios públicos. La educación privada es para los ricos, o sea, y incluso los de nivel económico medio alto igualmente están en los colegios públicos. Lo mismo con la salud. La salud no es, o sea, aquí es una necesidad grandísima el tener un seguro privado, ¿no? O por último, me voy a ProSalud, que también es privado, pero es un poco más económico. Pero ir a un centro público, la verdad que es es difícil, ¿no? Es difícil la atención. Entonces, ahí es donde nosotros medimos la eficiencia de los servicios. Si estos servicios no mejoran con la creación, o sea, si nosotros como Santa Cruz no tenemos una eficiencia en el servicio público, imagínense al conformar una metrópoli y que eso sí les da derecho a utilizar los servicios públicos existentes de todos lados. O sea, nosotros no podemos ir a la Guardia se puede venir a Santa Cruz y demás. Entonces, si no existe esa red de servicios en todos los municipios que abastezca a los diferentes sectores, lo que vamos a hacer con el área metropolitana, en realidad, con la conformación del área metropolitana, sin mejorar estos servicios, es que vamos a sobrecargar lo que ya está sobrecargado, ¿no? Básicamente. Si se han dado cuenta en las exposiciones que hicieron, coincide en 3 puntos básicos la necesidad que han visto la conformación de áreas metropolitanas, ¿no? Y básicamente en lo que se han enfocado en el desarrollo de metrópolis es en el desarrollo sostenible, medio ambiente y ciudadanía. Básicamente estos son los 3 puntos que han atacado comúnmente la creación o conformación de áreas metropolitanas. Existe una relación entre el proceso de urbanización y el desarrollo económico y social.
Dice, las ciudades encadenan la innovación y el desarrollo tecnológico, lo cual reduce costos en la producción, eleva la rentabilidad de la inversión, facilita el intercambio y facilita la asociatividad entre diferentes productores y consumidores, ¿no? Es básicamente el tema de la metrópolis. ¿Por qué la gente decide trasladarse a un área urbana y dejar de vivir o habitar en estas áreas rurales, en estas áreas productivas? Existen muchas ventajas, ¿no? En la vida de ciudad. La ciudad concentra la vida urbana, dice, la que cuenta con mayores oportunidades de acceder a diversos servicios. En el área urbana existe con muchísima más facilidad la electricidad, el agua potable, el alcantarillado, la educación, salud, transporte y medios de comunicación, lo que en el área productiva es muy básico, ¿no? Eh, el área urbana concentra gran cantidad de actividades económicas, lo que permite el acceso a un trabajo digno. En cambio, en las áreas productivas, perdón, en las áreas agrícolas, en las áreas rurales, lo único que tenemos es que el habitante se dedica a la producción manual de todo para después salir a venderlo, ¿no? En el área urbana hay mejores opciones de recreación, diferentes espectáculos deportivos, artísticos, culturales. Hay una relación o una diferencia en la sociedad en el área urbana, ¿no? Gran diversidad cultural, dice, en algunos casos esto ha sido causante de conflictos, por lo que se hace imperante aprender a convivir y respetar esta diversidad. El área urbana concentra la mayor y más variada opción de fuentes de trabajo y, bueno, lo mismo, mayor oferta cultural, teatros, bibliotecas, óperas, café. ¿Cuál es el efecto contrario en el crecimiento de áreas urbanas? Se forman estos espacios marginados y en deterioros en la periferia, lo que hablábamos desde un principio. Dice, grupos socioeconómicos inferiores residen en zonas baratas, con escasos servicios y mal comunicadas. Entre un 30 y 60% de la población de países subdesarrollados, básicamente, hacen este problema. Y nosotros también lo tenemos, ¿no? Tenemos, mientras más lejos de la zona central, más barata es la tierra y mayores asentamientos hay, y estos asentamientos básicamente están desordenados. ¿Se acuerdan el polígono 3 que les mostré, la ampliación de cerca de Normandía, que se asentaron y recientemente se homologó esa área? ¿Se acuerdan este sector de aquí, no? Este sector, por ejemplo, cerca de Normandía, se caracterizó justamente por ser una ciudad marginal o un área marginal en las periferias de la ciudad, que luego obligan a que se consolide como urbano, pero ya ellos habían rebasado la mancha urbana. En ese sector no existía una planificación, no existía un ordenamiento territorial porque estaba fuera del área urbana. Y sin embargo, este tema del costo de la tierra, este tema de que se traslada a la gente desde las áreas rurales hacia las áreas urbanas, ocasiona este efecto del crecimiento. Y es justamente donde nosotros vamos a atacar para llegar primero con la planificación antes de que se nos asienten en el terreno que les voy a dar. Entre los efectos secundarios también existe un problema del transporte, una congestión vehicular, una contaminación. Cuando existen, por decir, asentamientos, no asentamientos, perdón, cuando existen fábricas que se compran terrenos lejos de las áreas urbanas, o a ver si se ubican, conocen la refinería de Palmasola. La refinería de Palmasola, en sus épocas cuando se implementó, estaba lejísimo de lo que era la mancha urbana. Y todo este crecimiento
de la mancha urbana, al final abrazó la, la refinería de Palmasola. Y así estas manchas urbanas van llegando o dejando en medio estas áreas contaminantes, digámoslo así, pero que es muy difícil en la planificación o a nivel de gobierno retirarlas porque al final de cuentas es la mancha urbana lo que crece. Por ejemplo, el mismo tema de Normandía, ese sector que les mostré ahorita, estaba el vertedero ahí, funcionó un vertedero, el municipio lo trabajaba, era área del municipio, es un área altamente contaminante y en su momento siempre estuvo lejos de lo que era el área urbana. Pero pues fueron asentando, se fueron asentando y resulta que incluso hay denuncias de esta gente asentada por la contaminación que han tenido, hongos en la piel, problemas de estómago, denuncian que porque el vertedero les ha causado todo eso. Pero el vertedero estaba, señores, estaba planificado y proyectado siempre como vertedero. Son ellos o estas áreas urbanas las que han rebasado y se han ido a sentar allá. ¿En qué cabeza cabe, no ves que hagan esta denuncia? Pues sí, lo hay, existe esta contaminación. Entonces, hay muchísimas formas en las que este crecimiento urbano se puede decir que tiene estos contrapuntos, digamos, o puntos contrarios en, en- en lo que debería ser bueno, ¿no? Eh, en los problemas de abastecimiento y residuos, el abastecimiento de miles de habitantes conlleva asegurar grandes cantidades de recursos, por lo que se hace necesario la evacuación de desechos como basuras y aguas residuales, ¿no? Y justamente lo que les decía, los espacios se llenan y hay que ver cómo industrializar o cómo mejorar estas áreas para evacuación de estos residuos. Existe mayor cantidad o mayores problemas de conflictos sociales asociados a la delincuencia, violencia, droga, desempleo, pues las aglomeraciones, dice, facilitan la manifestación de estos problemas. Y bueno, eso básicamente es nuestra, nuestra evolución como ciudad, los problemas de territorio que tenemos y un pantallazo o introducción, digamos, a lo que es la metropolización y el cambio de actividad de productivo a, a urbano. Eh, tengo una exposición más. Aquí el tema esa de la contaminación igual sería un ejemplo en San Aurelio, la fábrica de azúcar, creo que igual hay asentamientos alrededor y Sí, correcto, correcto. Bueno, esto que les voy a explicar ahorita es básicamente nuestra normativa territorial que tenemos para Santa Cruz de la Sierra, para Santa Cruz de la Sierra del área urbana. Yo quiero que ustedes la entiendan bien porque ustedes pueden agarrar, a ver, el siguiente trabajo, mejor les digo de qué consta, que ya les he ido mencionando. El siguiente trabajo es hacer una intervención en el polígono 2 antes de que nos avasallen, antes de que se nos asienten. Les expliqué por qué fue que nos permitieron aprobar ese polígono 2 como expansión de nuestra área urbana, porque básicamente ya estábamos siendo avasallados con aprobaciones por los municipios colindantes, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Espérenme, les voy a mostrar. ¿Pueden ver mi computadora cuando abro y cierro? sí. Sí, Arqui, se ve. Ya. Este es el polígono 2. Y se acuerdan que en este sector de aquí teníamos
los problemas de aprobación que hizo Cotoca, que hizo Warnes sobre nuestra área, obviando de que ya estaban fuera de su territorio y estaban dentro del nuestro, y que encima nosotros teníamos un área paralizada, digamos, o en stand-by, hasta para liberar cuando exista la necesidad, y que al final los funcionarios del gobierno municipal nunca entendieron esta necesidad hasta que nos avasallaron. ¿Se acuerdan todo eso, no? Entonces, logramos, el municipio logra la homologación de ese sector, y nosotros justamente vamos a trabajar en la planificación de ese sector. Es básicamente un área... es un área marginal o es un área periférica donde en este momento no existen asentamientos y nosotros podemos planificarlas, ¿no? Pero esto se va a poblar, si es que no está ya en las imágenes satelitales, si es que no vemos que ya existe una población, ¿no? Porque ese planito que yo les estoy mostrando, que estaba completamente vacío desde el año 2020, 2019, 2019. Habría que ver si ya en este momento existen asentamientos. Bueno, la idea es que en este lugar nosotros hagamos un plan maestro de qué es lo que queremos o cómo lo planificamos. Para hacer un plan maestro, nosotros necesitamos conocer la normativa urbana que se tiene en ese municipio o en ese lugar. Y para eso nosotros, ustedes saben, ¿no?, que tenemos una zonificación urbana, Z1, Z2, Z3, y cada una de esas zonas son identificadas para trabajo. Espérenme que no sé si queremos trabajar ahí arriba. Me gusta más el polígono 3. Me gusta más este sector de acá. ¿Y ese por dónde está, dice? Aquí. Este es el que bordea Normandía en el sur, y existe esta área de aquí, que es el área extensiva. Todo lo rojo está con población, y lo gris está vacío, pero está habilitado ya mismo para su intervención. Las áreas cafés son las áreas de producción agrícola que deben estar contempladas en la planificación, porque en el momento en que se habiliten o que dejen o que los propietarios decidan cambiar su uso que ya no quieran producir en esas tierras, inmediatamente adquiere la categoría de urbano sin necesidad de ninguna autorización ni nada, y debería estar planificado dentro de lo que es el área. Si vamos a trabajar sobre chicos, es más interesante, sobre el polígono 3. Y bueno, lo que vamos a hacer es básicamente una planificación en base a las normas que se tienen para todo el municipio de Santa Cruz de la Sierra, el área urbana. Y por eso necesito que ustedes las conozcan a detalle para ver qué cosas quieren implementar en ese lugar. Entonces, eso es lo que necesito que entiendan en esto que les voy a explicar. Ustedes tienen que saber qué es equipamiento. Ya les expliqué al principio: equipamiento primario, equipamiento terciario distrital, qué abastece el uno, qué abastece el otro, dónde está ubicado cada uno de estos equipamientos, qué tipos de vías necesitan estos equipamientos. Entonces, todo eso se los he ido mostrando también en el paso de las diapositivas, pero vamos a reforzar y vamos a entrar ya en lo que es la zonificación. Así que atención con esto, chicos. Arqui, entonces, ¿nos asignaría el polígono 3 o el 2? Va a ser el 3, va a ser el 3. Y nosotros vamos a proponer una intervención urbana, Después les voy a decir la tarea. Yo nada más les pantallazo de qué es lo que se viene para que ustedes tomen atención en esto que vamos a hacer. No les he dado bien la tarea. ¿Ya? Así que no se preocupen, que no les he dicho qué es. Simplemente les abro los ojos para que no me digan, porque muchas veces, ¿qué me gusta a mí? Que ustedes sepan por qué la necesidad de entender esto que les estoy explicando.
porque si les doy bla, 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 y después les doy la tarea, ahí, pucha, cómo no atendí, ¿me entienden? Entonces, lo que yo quiero es que sepan lo que se les viene y la necesidad fuertísima de que ustedes entiendan esto para que tomen atención. Ya, después les voy a dar específicamente qué es lo que van a hacer, paso a paso. Bueno, nosotros tenemos la zonificación urbana que establece el PLOT. Saben, no es la diferencia, eso se los dije al principio de la exposición, la diferencia entre el PLOT y el PTDI. El PLOT es el Plan de Ordenamiento Territorial que estuvo vigente desde el año 2005 hasta el año 2010. Esa era la vigencia o la aprobación de esa ordenanza del PLOT que establecía ese ordenamiento territorial. Sin embargo, pasado el 2010, nunca hubo una actualización y estuvo vigente, yo diría que está vigente hasta el día de hoy. En realidad, legalmente, debería haber estado vigente hasta el 2016, que empieza o surge por primera vez nuestro PTDI, Plan Territorial de Desarrollo Integral. El PTDI es la fusión del PLOT con el PDM, que es el Plan de Desarrollo Municipal, es decir, la parte económica y administrativa de los gobiernos municipales. El PTDI debió ser la fusión de estos dos documentos. Sin embargo, tuvo, yo diría que una falencia en el tema del ordenamiento territorial. En el PTDI 2016 no dio para poner o establecer el ordenamiento territorial como lo tenía en el PLOT. Entonces siguió funcionando el PLOT en paralelo a lo que era el PTDI hasta el año 2020, que existe una actualización del PTDI. Y sinceramente ya no lo conozco, el PTDI del 2020. Sin embargo, a mí me parece que seguimos con la misma falencia del ordenamiento territorial, porque al final de cuentas, cuando uno va al gobierno municipal, lo que le dicen es, el PLOT dice, el PLOT establece, entonces al final funcionan los dos documentos de la mano todavía. Ahora, en este PLOT se establecían dos zonificaciones, la zonificación primaria y la zonificación secundaria. La zonificación primaria es la que establece límites mayores, límites macro. Por ejemplo, el límite de la jurisdicción, que es este límite gris, que es lo que nos separa de Guarnes, Cotoca, La Guardia, Porongo, o sea, todo lo que es nuestro territorio, ¿no? Después tenemos lo que son radios urbanos, que nos separa lo que es urbano y lo que es rural. Y luego tenemos dentro de las áreas urbanas, tenemos la delimitación de distritos municipales, ¿no? Distrito 1, 2, 3, 4, 5, etc. Esa básicamente es la zonificación primaria, es delimitación macro. Luego tenemos la zonificación secundaria, que es básicamente la zonificación según sus actividades dentro del área rural. Dentro del área rural, nosotros, dentro del área urbana. Entonces, toda esta zonificación, que es Z1, Z2, vías y demás, está programada o establecida para lo que es nuestra área urbana central. Sin embargo, nosotros ahorita ya tenemos Paurito y Montero Hoyos adicional como áreas urbanas. Y deberíamos analizarla en base a esta zonificación para poder identificar y poder normar en base a eso. Pero todavía no se ha hecho. Entonces nosotros tenemos una ampliación en este lado de sur de aquí de abajo, donde sí vamos a tomar en cuenta estas zonas para ver cómo queremos plantear o zonificar nuestro territorio en ese lugar. Bueno, como primer zona tenemos la zona central. La zona central Z1 es todo lo que está dentro de los límites del primer anillo y se subdivide en 4 subzonas. Centro histórico, que son las manzanas más cercanas a la plaza principal, y como su nombre lo dice, centro histórico. Esto, cuando ustedes caminan por ese lado, por todas esas manzanas, se van a dar cuenta que las características de las viviendas, de las edificaciones de ese sector, tienen un carácter histórico, algo que nos representa en la historia como Santa Cruz. El tema de los materiales, el tema de la morfología, muchas cosas que identifican
y se zonificó como subzona Z11 centro histórico para tratar de normarla y que se mantenga o prevalezca con el paso del tiempo, que no se pierda ese pedacito de historia que nosotros tenemos reflejada en nuestra ciudad. Tenemos la zona de transición, que la voy a dejar en stand-by hasta que le explique la siguiente zona. La siguiente zona es Z13, zona de uso mixto, que básicamente limita al este, norte y oeste con el primer anillo de circunvalación y al sur con la calle Moldes. Esta zona se le denomina de uso mixto. Y cuando ustedes recorren esta zona del primer anillo o de la zona central, se van a dar cuenta que lo que prevalece justamente es el uso mixto. Y por ejemplo, en las manzanas de adentro, en la Z11, igual es el uso mixto lo que prevalece, o yo diría que incluso más es el comercial en la Z11. Pero se ha decidido colocar el nombre claro, el nombre a cada zona dependiendo de por qué uno la diferencia del resto de la ciudad. Entonces, por eso la del centro, que igual es de uso mixto o igual es comercial, se la caracteriza o se la denomina centro histórico porque eso es lo que la resalta, eso es lo que la hace que sectoricemos ese sector. Lo mismo con la de uso mixto, que tenemos todo eso ahí, y luego la zona de transición. Si ustedes se fijan y hacen un zoom, la zona del centro histórico termina a mitad de las manzanas, y es porque en el recorrido que se ha hecho, no todas las casas de esa manzana son o tienen características históricas. Entonces solamente se quedó dentro de la zona lo que realmente debería haber quedado. Entonces, esa mitad de manzana, más hasta completar, digamos, manzanas enteras, se la denominó como zona de transición. Las normativas establecidas para el centro histórico y la morfología que se tiene y las características de materiales permitidos es un choque muy fuerte con la normativa en cuanto a altura, materiales, morfología, tipos de fachada que existe en la Z13. Es demasiado el cambio, que es muy brusco. Entonces, por eso se establece esta zona de transición que va a ser una media en el cambio o el perfil urbano entre estas dos zonas. Por ejemplo, la zona central del centro histórico solamente nos permite 10 metros de altura. Y como el pie derecho de la galería es 350, entonces significa que podemos básicamente 2 pisos. Sin embargo, en la Z13 de uso mixto me permiten utilizar el índice de aprovechamiento, que por cosas de la vida es uno de los más altos que tenemos en Santa Cruz. Es como construir en una avenida principal, o sea, el índice es 4. Significa que puedo hacer edificaciones altísimas. Entonces, tener un perfil urbano donde aquí tengo 2 pisos y al lado puedo tener 40 pisos, era un choque muy alto. Entonces, por eso se establece esta zona de transición, donde establece una media de altura. Lo mismo sucede con los materiales. En un lado puedo utilizar materiales completamente modernos y olvidarme de lo histórico. En el otro es extremadamente rígido el tema de los materiales autóctonos y característicos de nuestra historia. Y en la zona de transición ya podemos jugar con una mezcla de materiales, ¿no? Entonces, básicamente, eso es la zonificación que se ha hecho en este sector. Y bueno, por último tenemos la Z14, denominada subzona sur, que son básicamente las 2 últimas manzanas desde la calle Moldes hasta el límite del primer anillo. ¿Por qué existe esta diferencia? Cuando ustedes caminan por la subzona sur, se van a dar cuenta que el uso es diferente, el uso de la actividad que se genera es diferente a la Z13 de uso mixto. Más prevalece la vivienda. Sí es cierto, en estos años ha habido un cambio, una sucesión de las actividades, y yo diría que si vuelvo a ir ahora, ya tengo un uso comercial más predominante, pero en el momento en que se hizo esta zonificación, predominaba el uso de la vivienda. Incluso en estas 2 últimas manzanas existía un retiro consolidado de 5 metros, a pesar de que no se exigía dentro de lo que es el primer anillo, pero la consolidación
se veía diferente. Tenemos 5 metros de retiro de retiro frontal en este lado, lo que no sucede con el resto de la subzona, de la zona central. Entonces, dependiendo de la vocación, dependiendo de la consolidación, dependiendo de lo que uno quiera proyectar, uno va zonificando los diferentes sectores, ¿no? ¿Cómo el nuevo edificio de Bata pudo hacer su infraestructura moderna si está en pleno centro? Dice. No lo sé, pregunten. Pero la norma nos dice eso, digamos, ¿no? Luego tenemos la Z2, que es la zona central distrital. La zona central distrital está normada, nos dice qué es, nos dice cuál es su característica, nos dice cuál es su norma, pero no tenemos establecida la delimitación de dónde a dónde se aplica esa normativa en los diferentes distritos municipales. Pero ya ustedes pueden tomarla como ejemplo y hacer eso en su plan maestro y sí delimitar dónde quieren establecer esta zona. La zona central distrital es básicamente donde se consolida la subalcaldía municipal, el mercado distrital y estas dos actividades fuertes dentro del distrito generan un cambio de actividad en la zona. Por ejemplo, nosotros conocemos que lo normal en cualquier parte de nuestra ciudad es que en los bordes de nuestra unidad vecinal, es decir, sobre avenidas principales, radiales y anillos, tenemos ese frente de las manzanas, tiene un uso mixto, ¿correcto? Sin embargo, en la zona central distrital, bueno, perdón, y el interior de la unidad vecinal siempre es vivienda, o sea, en todos lados es así, con excepción del primer anillo. Bueno, no solo con excepción del primer anillo, sino también con excepción de esta zona 2, debería ser, y deberíamos identificarla, pero no lo tenemos. La conformación de este mercado que estaría, por decir, sobre la vía principal, o de esta subalcaldía que estaría ahí, ocasiona un cambio de actividad en la zona que hace que incluso dentro de la unidad vecinal el uso sea mixto, porque ha generado ese cambio de actividad mayormente comercial, donde la gente, hay una subalcaldía ahí, hay un mercado ahí, entonces yo voy a construir aquí sobre mis 5 metros y voy a hacer tienditas. O está la subalcaldía ahí, voy a sacar un cuartito, más adelante voy a poner mi fotocopiadora y voy a alquilar 3 cuartos para tramitadores y así van pensando y al final se llega a conformar o a predominar o a ver esta sucesión de actividades o de cambio de actividades generando un uso más comercial. Entonces, no nos limitemos a que solamente en los bordes de la unidad vecinal, es decir, sobre avenidas principales y anillos, que pudiera ser mixto, el uso de suelo mixto. También en el interior es mixto. Si no me equivoco, la normativa de la Z2, que les digo que sí está, si no me equivoco, elimina el retiro frontal obligatorio de 5 metros en esta Z2. Sin embargo, nosotros en toda la ciudad, del primer anillo hacia afuera, tenemos 5 metros obligatorios, ¿no es? Pero como aquí se identifica otro uso, otra estructura urbana, otra actividad, entonces es que se pudiera normar diferente. Por ejemplo, en el distrito 10, fíjense, toda la unidad vecinal está con un oscurito, es lo que se prevé que sea. Lo mismo en el distrito 2, toda la unidad vecinal se prevé con uso como una zona central distrital. Lo mismo en el distrito 4, toda esta unidad vecinal se prevé como que cambie de actividad. En el distrito 5 sí es diferente, solamente algunas manzanas de 2 unidades vecinales. Entonces, esta zonificación está dada, está normada, pero no ejerce porque no existe una delimitación, entonces no la aplican. Sin embargo, repito, ustedes pueden tomar como ejemplo de que sí es posible
Y en su plan maestro ustedes pueden hacer unidades vecinales enteras con un uso empresarial, con un uso de vivienda, con un uso de comercio, con un uso de lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, no quiero que nos cerremos y hagamos lo mismo que tenemos acá, sino que ya después les voy a ir dando, como les digo, las pautas del trabajo, pero por ejemplo, si bien nosotros vamos a desarrollar un área marginal, no quiero que quede como área marginal, como área pobre y como demás cosas. Ustedes tienen que pensar los usos que les van a dar de tal manera que la gente de la zona central quiera ir a ese lugar, que exista un movimiento económico que genere ese mismo lugar con la misma visita. Por ejemplo, la Nueva Santa Cruz, ¿no ve? La Nueva Santa Cruz, en el diseño que están haciendo, es un diseño de ciudad, es una ciudad marginal, es una ciudad en el borde de la nada. Pero fíjense cómo está pensada, si la conocen, sería buenísimo que ustedes la investiguen un poco. Está pensada de tal manera que la gente quiere ir a visitar, tiene un atractivo para que genere su propia economía. Y de eso se trata justamente. Vamos a hacer, antes de entrar incluso en el trabajo, vamos a hacer análisis de casos similares, de ideas de qué se pueden crear en estas ciudades o en estas áreas periféricas para generar ese incentivo para que la gente vaya, no solamente que compre su lote ahí, sino que la gente pueda ir, por decir, si ustedes hacen lugares de edificios administrativos, entonces ya la gente de la ciudad va a necesitar ir a ese lugar para ya sea trabajar o prestar o abastecerse de algún tipo de servicio y luego regresar a su lugar habitual, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué actividades podemos generar en estas áreas periféricas para que la población quiera ir a visitar ese lugar, quiera comprar su lote en ese lugar y exista, que no sea una ciudad periférica pobre o marginal como lo que estamos acostumbrados a tener en nuestro medio, ¿no? Básicamente. Y justamente ahí es donde tenemos la flexibilidad de plantear incluso unidades vecinales enteras con uso diferente al de la vivienda. Tenemos la zona intermedia, es la zona 3, la Z3. La Z3 es básicamente todas las unidades vecinales entre primer anillo de circunvalación y segundo anillo de circunvalación, todas las unidades vecinales en el interior. La diferencia es que tenemos dos subzonas 3, la Z311, perdón, la Z31, denominada comercial y de servicios, y la Z32, habitacional con usos compatibles. Desde el lado norte del parque urbano, todas las unidades vecinales hacia el norte y hacia el sur, que dan la vuelta, hasta el Ejército Nacional, tienen estas características o vocación comercial y de servicio. Y la Z3.2, que igual son intermedia por la ubicación, pero por su uso se la subdivide y tenemos zona habitacional de usos compatibles. Estas unidades vecinales cerca hacia el lado sur del parque urbano, su característica es diferente, es más habitacional que comercial. Entonces, por eso existe esa diferencia, ¿ya? Luego tenemos la Z4, que es denominada zona habitacional. Es básicamente todas las unidades vecinales al interior de las unidades vecinales, las calles de 13 metros, ¿no? Y se identifican dos subzonas 4. Tenemos la Z4.1 de media densidad, que es la normal que nosotros conocemos, 4 pisos de altura, altura 1250 y demás, ¿no? Y tenemos una específica, y tomen atención en esta porque seguramente la van a necesitar, que se denomina de baja densidad y baja ocupación, porque su ubicación, sus características así lo ameritan. Estas de baja densidad y baja ocupación, por decir, si en un terreno normal, en cualquier parte de la Z4.1, nosotros podemos construir 4 pisos, incluso
con las normas de que si en la planta baja la utilizo 100% para parqueo, puedo construir un piso más, estoy hablando de 5 pisos, y si lo hago ecosostenible, puedo construir 2 pisos más, estoy hablando de 7 pisos, entonces eh, puedo construir hasta 6 o 7 pisos dentro de lo que es la Z4.1, pero siempre que sea de usos compatibles con la vivienda, ¿no? Entonces, puede ser oficinas de ciertos tipos o netamente vivienda. Y no existe una normativa o una restricción en cuanto al uso de la construcción, del uso del terreno. En cambio, en estas zetas 4.2 identificadas que puede existir ahí y puede existir en cualquier otro lugar, y ustedes tienen también esa vocación porque existe unos humedales por ahí cerca del sector. Entonces, se utiliza baja densidad y baja ocupación. ¿Qué dice la norma de baja densidad y baja ocupación? Que solamente en altura no puedo tener más de 3 pisos, por más que pongan la planta baja de parqueo, por más que sea un edificio ecosostenible, no, la altura son 3 pisos. Eh, el terreno, la dimensión del terreno en una Z4.1 normal nos dice que son 150 metros cuadrados de superficie con un frente mínimo de 6. En esta Z4.2 nos dice que la superficie mínima del terreno es de 300, si no me equivoco, 300 metros cuadrados de superficie con 10 metros de anchos de frente, es decir, son lotes más amplios, más grandes. Y por decir, en la Z4.1 no existe una restricción, lo que les decía, de la construcción sobre el piso, sobre el suelo o sobre la superficie del terreno. En cambio, en la Z4.2 nos dice que la planta baja no puede ocupar más del 50% de la superficie del terreno. ¿Por qué? Porque el otro 50% necesita ser permeable para que las lluvias y todo penetren por el suelo y no se sequen los humedales que tenemos cerca. Entonces, igualmente cerca del aeropuerto de Viru es el tema de la altura por el cono de influencia, entonces no podemos subir. Existen muchas cosas o muchos lugares donde nosotros podemos identificar estas necesidades y cambiar esa normativa del sector. Incluso ustedes en su plan maestro, si no existe una zonificación que quieran o que aplique a lo que ustedes tienen en la idea, creen una Z7, una Z8, una Z9 de lo que ustedes quieren. Entonces, pero como base tenemos lo que existe, que ustedes pueden replicar allá y zonificar utilizando esto. Y si todavía necesitan otra más, pueden inventarse una zona adicional. Daniela Rivero, ¿me estás tomando atención? ¿Estoy yendo bien? Aquí, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sería un ejemplo en el caso de que quisiéramos, como usted dice, inventar o crear una? No entendí tu pregunta. De la zona 7 nos dijo, ¿no? Vamos a inventar una zona 7 o una zona Inventar 8. una zona. Por decir, si ustedes quieren eh, que toda la unidad vecinal sea un uso recreacional, me estoy inventando. Y que entonces, como no existe una zona recreacional en nuestra zonificación, ustedes en su plan maestro van a poner Z8, digamos, ¿no? Zona recreacional, y dentro de lo que es la graficación de su planimetría, van a poner con otro color y por qué, y van a poner ejemplos de qué es lo que quieren y la van a explicar por qué plantean ese uso en ese sector. No sé si es esa tu pregunta. Sí, Arqui, gracias. Nuevamente insisto, no les he dado el trabajo, simplemente estoy dándole haciéndole notar la importancia de atender a lo que les estoy explicando, porque más adelante lo van a necesitar y estoy dándole las pautas cómo es que lo van a utilizar, ¿ya? Eh, Daniel Peña, ¿estás entendiendo o no me estoy haciendo entender? Y arquitecta. Ya. Bueno, Z5 tenemos zona industrial. Esta zona industrial básicamente está entre
a la altura de la Mutualista, más o menos, en el noreste de la ciudad, y es ese pedacito lila que aparece siempre en el plano director, y colinda con el aeropuerto Viru Viru en esta parte de acá, ¿no? Ay, creo que no se nota mi mouse. ¿Pueden ver mi mouse? Sí, ¿no? Se ve aquí. Sí, se ve. Ya. En la parte de acá de arriba colinda con el aeropuerto Viru Viru, en la parte de acá de abajo colinda con el cuarto anillo de circunvalación. Entonces la zona industrial es básicamente todo ese sector, que si no me equivoco está entre Mutualista y hacia el norte, ¿no? La Z51 denominada zona industrial se subdivide también en varias zonas. Antes que esto, existen procesos sociales que van cambiando el uso de suelo o la actividad de un sector. Y es lo que ha sucedido en este lado de aquí. Se planificó y se proyectó siempre como un área industrial completa. Y sin embargo han habido procesos sociales que han ido invadiendo o desplazando este uso industrial. Y por ejemplo son estos dos sectores azules que tenemos aquí, que ustedes saben que con la famosísima norma del gobierno central que garantiza la vivienda, al final a todos los que se asientan les da autoriza, les da permiso, incluso en este sector de acá, que eran terrenos del gobierno departamental, estableció una ley que le transfiere la propiedad o el derecho propietario a los vecinos que se asentaron, o sea, así en ese extremo, ¿no? Entonces quedan estos núcleos urbanos o de vivienda dentro de lo que es el sector planificado como zona industrial. Entonces, la norma se adapta a estas necesidades, dejando como zona industrial a todo el sector, pero subzonificando en diferentes áreas, ¿no? La Z511, que deja este sector que ya está consolidado con diferentes industrias y empresas, es la zona más cercana a lo que es el cuarto anillo de circunvalación, denominada como parque industrial. Tenemos la Z512, que es la zona industrial de reserva que está bien al norte y colinda con la parte sur del aeropuerto Viru Viru. Esa actualmente está en proceso de consolidación, es donde se va a ampliar básicamente lo que son las industrias y demás, ¿no? Y se denomina zona industrial de reserva. Sin embargo, ya en este momento deben haber muchísimas industrias implementadas. Y se implementó o se adicionó la Z513, que son estos sectores, como les digo, que debido a los procesos sociales han cambiado la actividad del sector, denominándolas zonas de apoyo a las actividades industriales con uso vivienda. En realidad debería ser vivienda taller, pero ¿qué les puedo decir? Luego tenemos la Z52, que son zonas industriales preexistentes. Nuevamente les digo, o sea, cuando la ciudad avanza y llega a abrazar estas áreas industriales, es lo que sucedió con la refinería de Palmasola, es lo que sucedió con el área industrial que tenemos donde era la Feria Barrio Lindo, en ese sector donde ahorita está la PIL y no me acuerdo qué otras cosas más. Entonces, la ciudad abraza y quizás son industrias que tomando algunas acciones pudieran ser compatibles, ¿no? Y luego, bueno, básicamente eso es lo de la zona industrial. Luego tenemos la zona 6, denominada zona comercial existente. Ojo con esto. Actualmente se pasa lo mismo que con la zona 2. La zona 2 está identificada, está normada, sabemos que existe, pero no existe una delimitación y por lo tanto no se toma en cuenta en la aplicación de la norma. Algo muy similar sucede en esta zona comercial existente. Se han identificado el mercado Siete Calles, el mercado Los Pozos, el mercado La Ramada y la Feria Barrio Lindo. Otros mercados, dice, serán sujetos de reglamentación especial más adelante o pueden incorporarse a esta norma. Fíjense, cuando hablamos del Siete Calles, el mercado Siete Calles, en realidad, el centro comercial Siete Calles es un lote
con una edificación, una construcción. Sin embargo, existe un desborde y una consolidación alrededor que ha generado un cambio en la actividad o ha reforzado ese uso comercial en los habitantes de la zona. Entonces, el del frente hizo también otro centro comercial y el de más allácito sacó su tiendita y ya estamos por la acera y demás. Entonces, todo el sector cambia su actividad. En fin, en estos que estamos de los pozos perdón, el Siete Calles y los pozos, la normativa básicamente continúa la misma porque dentro de la zona central no se permite el retiro frontal obligatorio y ellos no tienen retiro frontal obligatorio. Pero donde sí podemos ver este cambio y necesidad de delimitar la zona es en el área de las ramadas. El área de las ramadas, el mercado de las ramadas, nuevamente insisto, el mercado de las ramadas es una manzana con un centro comercial denominado La Ramada. Lo demás lo que se genera alrededor es el impacto de esta área comercial que se ha ocasionado en todo el sector. Ha habido un desborde, el vecino vio que allá va mucha gente a comprar, entonces yo también voy a habilitar para una tiendita en la puerta. El otro dice, pucha, le está yendo bien a ese centro comercial, yo también voy a hacer otra galería aquí y se va a llamar tal cosa, digamos, ¿no? Y al final, a toda la zona que se consolida como área o actividad comercial, le denominaron zona Las Ramadas. Y fíjense cómo la zona Las Ramadas ya tiene un color diferente, ¿no? En el resto. La normativa común entre primero y segundo anillo en todo esto de aquí, nos dice que debemos tener sí o sí 5 metros de retiro frontal obligatorio, aparte de lo que son los apoyos y demás, pero esa es la diferencia más fuerte. Sin embargo, dentro de la unidad vecinal, en este sector que está identificado como zona de influencia en la ramada, dice la normativa que no existe un retiro frontal obligatorio, no existe una galería, podemos volar sobre la acera, entonces, pero es en este sector. ¿Por qué? Porque se ha identificado que así se consolidó el lugar, se ha identificado que el aspecto comercial tiene otras características en cuanto a estructura urbana, en cuanto a morfología de la edificación y demás. Entonces, se van identificando y se van normando para que dentro de lo diferente sea uniforme entre ellos mismos, ¿no? Entonces, básicamente ustedes también pueden identificar ciertos lunares o ciertas áreas, ciertas zonas que diferentes. ¿Me entienden a lo que quiero llegar? O sea, ustedes son los dueños de ese sector. La diferencia es que todo esto que les estoy mostrando fue planificado o proyectado, no proyectado, fue planificado o normado después de que ya existen los asentamientos. Es como que se están poniendo soluciones parches a lo que ya teníamos para que no se siga desbordando o para que en base a la diferente sea uniforme entre sí. La diferencia que ustedes van a tener es que ustedes los van a pensar, van a plantear qué quieren hacer y lo van a planificar mejor, ¿no? Luego tenemos la Z7, denominada zonas recreacional y turística, y son áreas especiales que por su influencia adyacente a áreas de protección ecológica o de bosques naturales que podrían localizarse mediante planes distritales en diferentes sectores de la ciudad. Actualmente nosotros tenemos identificada como zonas recreacional y turística solamente la costanera del río Piraí, el Curichi La Madre, si no me equivoco también está la Laguna Guapilo y otras más, ¿no? Y bueno, tenemos áreas de protección y también identificadas como diferentes curichis, humedales y cualquier zona donde nosotros podamos tener aspectos naturales que querramos preservar. Ustedes mismos en el lugar de intervención tienen un área protegida. Ahora, estas áreas de protección no pueden quedar jamás en el olvido. Por ejemplo, el Curichi La Madre tiene un proyecto ecológico, es más, los días sábados creo que van los chicos de colegio y hacen recorridos
para conocer la flora, la fauna y demás cosas. La laguna Huapilo, que es una laguna que existe muchos animales, mucha vegetación y es un área de protección. Igualmente se le intervino para mantenerla y tener un ecosistema que perdure en el tiempo. Cuando ustedes trabajen en estas áreas protegidas que tienen en ese sector, deben darle alguna actividad que no las deje en el olvido. Entonces, cuando ustedes hagan sus análisis de casos similares, vamos a buscar qué se han hecho en áreas protegidas en otras partes del mundo para que sin deteriorarlas no queden en el olvido y se mantengan o sean de interés para que la gente pueda visitarlas, por ejemplo, senderos ecológicos o la implementación de algún tipo de actividad que les dé vida a esos lugares. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si bien ahorita estamos en conflicto con el tema de la costanera del río Piraí, ahí por decir pasa, es un tema político grandísimo, pero yo estoy de acuerdo en realidad con lo que planteó el gobierno municipal. El gobierno municipal lo planteaba incorporarlo al radio urbano, pero no era para urbanizarlo. Por ejemplo, creo que les expliqué, ¿no ves? Lo del polígono. Les expliqué lo del polígono 4, lo de incorporarlo al radio urbano. ¿Sí, no ves, chicos? Sí, que solo querían hacer eso para que conserve el nombre, no para organizarlo. No para urbanizarlo, sino para normarlo y crear políticas que puedan mantenerlo, pero no que quede en poder de los malvivientes, ¿no? Por ejemplo, en ese sector habían ordenanzas del 2005, 2000, bueno, viejísimas, que nunca se pudieron implementar porque no era competencia del gobierno municipal y era, por ejemplo, dar concesiones a diferentes empresas que se ocupen de hacer ecoturismo, que se ocupen de hacer camping y de trabajar estas áreas que manteniéndose este tema del ecosistema, puedan producir, puedan trabajarse y de tal manera de que se mantengan fuera a todos los delincuentes. Lo mismo necesitamos en este sector de aquí, que ya es de tuición del gobierno municipal y hay que mantenerlo, pero no mantenerlo en el olvido, sino qué podemos hacer para que se mantenga, no se pierda, pero que a la vez no sea un nido de malvivientes. Entonces, ¿qué podemos construir en esos sectores? Y bueno, ahí con el tema de las zonificaciones. ¿Hasta qué hora es la clase, chicos? Hasta las 10:45, creo. Sí. Ya, 15 minutos más nos da para Ya es terminar. hora del que. Ya, no es ahora todavía. Son 10:20. Les iba a dar 5 minutos, pero ya no. Ah, es que su computadora está adelantado. Ajá, está adelantado. Ya. Oigan, ¿escuchan los gritos de mi hijo? No. No, Arqui, no. Ay, es que no puedo hablar No, porque lo aquí. escucho aquí, me taladra el cerebro. Vamos a ver. Ya. Tenemos las fajas. Esto es algo importantísimo que ustedes deben conocer porque no quiero que, o sea, cuando ustedes me hablen y me expliquen sus proyectos, me tienen que decir, esto es una vía colectora, esto es una vía principal, esto es una vía troncal. No quiero que me confundan los términos. El Código de Urbanismo y Obras nos categoriza las vías en F1, F2, F3, F4, F5. Yo que llevo años trabajando con esto, no me acuerdo cuál es F1, no me acuerdo cuál es F2, no me acuerdo cuál es cada una de esas F. Lo que me debe quedar clarísimo es no confundirlas
de mayor a menor o de menor a mayor, Voy a entrar ¿cómo es? De menor a mayor o de mayor a menor. Pásame mi celular. No debo confundirlas. Entonces, a mayor ancho de vía, mayor importancia, mayores flexibilidades en la norma tengo. Por ejemplo, a mayor ancho, a mayor importancia de la vía, mayor función y mayor flexibilidad. Por ejemplo, mayor ancho, mayor función es mayor ancho, estamos hablando de 50 o 100 metros. Mayor función es una vía principal que une unidades vecinales, que une distritos. Entonces puede ser 50 metros, digamos, ¿no? Y me divide unidades vecinales. A mayor flexibilidad de la norma, tengo los cambios de uso. Mientras más ancho, más usos permitidos tengo y más altura en la edificación tengo. Por decir, tengo una... Después les voy a indicar las categorías. Vamos a ir de mayor a menor y eso no lo pueden confundir. Tengo la autopista metropolitana que tiene un ancho de 100 metros. Esta autopista metropolitana está planificada, pero hasta el día de hoy no se ha podido implementar. Se planificó básicamente así, que es la que sostiene o la que abraza el área urbana. Sin embargo, ya hemos visto que rebasó en la parte... Esperen un ratingo. No ven mi mouse, ¿no? Te conviene lavarlo mañana porque como no hay sol, no va a sacar. Se ve Arqui, se ve. Ahí se ve. Sí, se ve. Sí, Arqui se ve. Ah, ya. Ustedes han visto que rebasó en la parte sur, entonces ya hay que hacer una modificación a la planificación de esta autopista metropolitana, abrazando ese nuevo sector urbano, ¿no? Entonces son los 100 metros de ancho. Esta autopista metropolitana lo que hace es evitar que los camiones que van de una zona urbana a otra zona urbana como abastecimiento pasen por el centro de la ciudad. Ustedes saben que ahora los camiones entran por el Cuarto Anillo y salen a la carretera Cochabamba, la carretera al norte y demás, ¿no? La idea de la autopista metropolitana es que justamente se convierta en este conector sin tener que ingresar a la ciudad. Luego de eso tenemos, en la siguiente categoría hacia abajo, tenemos las vías troncales. Las vías troncales son las que nos unen nuestro municipio con los municipios vecinos. Tenemos la carretera al norte, carretera al este y la doble vía La Guardia, y considerada también como eje troncal el Cuarto Anillo por unir las tres carreteras entre sí. Y lo mismo sucede con el octavo anillo, que en partes no está completo, pero igualmente es considerado troncal por unir estas tres carreteras entre sí. Tiene 50 metros de ancho y su permisibilidad en cuanto a normativa es que es una de son las vías con mayor índice de aprovechamiento y permisibilidad en el uso de suelo. Por ejemplo, en estas vías nos permiten colocar industrias, depósitos y demás. Y en la altura tenemos un índice de aprovechamiento de 6, que es el más alto. Luego tenemos la estructura vial, las radiales y anillos, que tienen un ancho entre 33 y 40. Acuérdense siempre de los anchos, ustedes van a proyectar esto. La estructura, radiales y anillos de 33 a 40 metros de ancho y básicamente, básicamente son los anillos y las radiales que me delimitan cada una de las unidades vecinales. Es decir, toda mi unidad vecinal está bordeada por vías principales, anillos y radiales. Ambos son denominados vías principales entre 33 y 40 metros de ancho. Normalmente, los lotes frentistas hacia estas vías son automáticamente considerados como uso mixto. Bajando de categoría, y esto no les voy a explicar para no chiparlos.
Bajando de categoría, tenemos las distribuidoras locales o colectoras. Estas distribuidoras locales o colectoras tienen un ancho entre 16 y 22. Y espérenme un ratingo, les voy a mostrar. Esas vías colectoras tienen un ancho entre 16 y 22 y están dentro de las unidades vecinales. Fíjense cómo esta unidad vecinal 86, tengo esta vía que la veo, pueden ver, ¿no? Sí, Arqui. Ya. Fíjense cómo esta vía la veo muchísimo más ancha, ¿no? Automáticamente me refleja que es más ancha. Lo mismo esta de aquí me refleja que es más ancha que el resto. Fíjense en la V87, V89 y la ET39, fíjense cómo va teniendo un diseño y se perdió el diseño, ¿no? O sea, hay una intención de seguimiento, de diseño y demás en estas 87, 89 y la ET39, 89, no sé qué. Entonces, la vía colectora es una vía de escape dentro de la unidad vecinal que une vías principales entre sí. Puede ser radial con radial, radial con anillo o anillo con anillo, es decir, puede estar norte-sur. Fíjense esta vía local de aquí, ingresa por aquí y sale ingresa por la radial y sale al anillo, ¿no? Ahora, de preferencia, estas vías distribuidoras locales nos sirven para ubicar los equipamientos primarios de la unidad vecinal. Fíjense aquí, tengo los equipamientos primarios. Fíjense aquí, tengo un equipamiento. En estas unidades vecinales alejadas casi que no se respetó, digamos, o se hizo lo posible, pero como primero se consolida y luego se planifica, entonces ahí varía. Pero en estas unidades vecinales que son planificadas, fíjense en la unidad vecinal 8, tengo mi vía colectora y toda mi franja de equipamiento primario sobre la vía colectora. Fíjense en la V5, tengo dos vías colectoras o algo así como una Y, digamos, que me hace, y tengo una transversal y dos longitudinales. Y en el corazón de esa unidad vecinal tengo mis equipamientos primarios. Entonces, básicamente, fíjense aquí también, ¿no? Tengo esta vía colectora y sobre esas vías colectoras tengo mis áreas de equipamiento. Fíjense en la V2 tengo mi vía colectora que ingresa, sale, y en el corazón tengo mi equipamiento primario. Y así, esa es la característica de las vías colectoras o distribuidoras locales. Están dentro de la unidad vecinal, tienen un ancho entre 16 y 22, y es donde se debería proyectar el equipamiento primario de la unidad vecinal. ¿Queda claro? Sí, arquitecta. Entonces, ya que tenemos en la categorización vial, autopista metropolitana de 100 metros de ancho, vías urbanas troncales, que son las carreteras que nos conectan con otros municipios y que tienen 50 metros de ancho, son carretera al norte, al este, doble vía La Guardia, cuarto anillo y octavo anillo. Luego tengo vías principales, que son las radiales y anillos, entre 33 y 40 metros de ancho, que son las que bordean las unidades vecinales. Vuelvo a repetir, radiales y anillos. Y luego tengo las vías colectoras, que son de 16 a 22 metros de ancho. Se denominan distribuidoras locales o colectores y están al interior de la unidad vecinal, donde generalmente se proyectaría el equipamiento primario. Esto no les voy a explicar para no chiparlos. Y luego tengo las calles de 13 metros de ancho. Las calles de 13 metros están ubicadas al interior de la unidad vecinal y su uso es exclusivamente vivienda. En las calles de colectoras, que me permite, bueno, que tenga el equipamiento primario consolidado sobre esas vías planificadas, esas vías colectoras. El uso de suelo de las vías colectoras, si bien es de vivienda, es un uso compatible con mayor flexibilidad. Por ejemplo, en
En usos mixtos, yo puedo poner restaurantes sin ninguna restricción, gimnasios sin ninguna restricción, salones de peluquería sin ninguna restricción. Sin embargo, en las vías colectoras, yo tengo usos de suelos compatibles. Por ejemplo, sin llegar a restringirme neta y exclusivamente como vivienda, como el resto o las calles de 13 metros, el resto de la unidad vecinal. En estas vías colectoras, por ejemplo, puedo poner un restaurante con capacidad de 30 personas, sin expendio de bebidas alcohólicas y sin música al vivo. Puedo poner gimnasio, pero hasta un máximo de 20 personas que tenga estas ciertas características diferentes a las que me permite en una vía principal, digamos, ¿no? Puedo poner... ¿Qué más se me ocurre? Oficinas, sí, pero sobre vías principales puedo poner cualquier tipo de oficina. En cambio, dentro de lo que es las vías colectoras, las oficinas que puedo poner son de estudios, arquitectos, abogados y demás cosas, digamos, ¿no? O sea, cosas que sí son compatibles. En las vías colectoras puedo poner todo mi edificio de oficinas. Sin embargo, sobre las calles de 13 metros, solamente puedo utilizar la planta baja como oficina, el resto sí o sí debe ser vivienda. Entonces, como les digo, a mayor ancho de vía, mayor importancia de la vía, porque me conecta con mayores cosas y también me permite mayor flexibilidad en los usos. Después las alturas, las calles de 13 metros, como les decía, solamente me permite 4 pisos, con el uso de estas cositas entre comillas que dice el código, me permite hasta 6, 7 pisos, pero en una vía colectora me permite 40 metros, es decir, 40 dividido 3, no me acuerdo cuánto es, y esa es la cantidad de pisos que me permite, pero con usos sí un poquito más flexibles que los de la vivienda, pero más restringidos que los de la vía principal. Y lo de la vía principal tengo un índice de 4, me permite usos más abiertos que la colectora, pero menos, menos, o sea, más restringidos que los troncales, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo, una vía troncal tiene 6 de índice de aprovechamiento y una vía principal tiene solamente 4. Y la vía colectora no tiene índice, tiene una altura máxima de 40. Y las calles de 13 metros, que es menor, no tiene índice y tiene una altura de 12 metros, digamos, ¿no? Entonces, quiero que me entiendan la idea para que ustedes puedan plasmar cosas similares en su proyecto o en su planificación. Limber Coronado, ¿vamos bien? Sí, arquitecta. Ya. Y luego, por último, tenemos la estructura vial de la ciudad, los pasillos o pasajes urbanos, que yo no les voy a permitir en el plan maestro, porque incluso en la actualidad ya no nos permiten la aprobación, simplemente se normaron para tener una normativa a lo que ya existe. Y los pasillos van de 8 a 10 metros de ancho, incluso tenemos de 5, la diferencia es que los de 5 metros no se permite el acceso vehicular, en cambio en los de 8 y de 10 sí, pero nuevamente insisto, ya no nos están permitiendo en la vida real nuevas aprobaciones con este tipo de estructura vial, entonces yo tampoco se las voy a permitir. Y básicamente eso es el tema de la normativa. Uy, me salí. ¿Me escuchan, chicos? Sí. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Sí, Arqui, Sí, se la Arqui. escucha. Bueno, Sí, básicamente, perfecto. Básicamente es eso lo que quería que entiendan de la normativa, porque eso es lo que ustedes van a reflejar en su plan maestro más adelante. Pero para que puedan ustedes proyectar ese plan maestro, ¿cuál es la tarea siguiente? ¿Grupos de cuánto tenemos, chicos? ¿De cuántos? De 4 aquí. 4 integrantes. Ya, vamos a hacer el doble. Júntense de 2 grupos para no perder tanto tiempo. Júntense 2 grupos para cada exposición y vamos a hacer análisis de casos similares. Yo les voy a presentar el trabajo que nosotros tenemos. Nosotros vamos a trabajar sobre
esta área, el polígono 3, pero el polígono 3 es demasiado grande y nosotros tenemos básicamente un camino hacia Camino a las Peñas, creo que se llama este de aquí. ¿Ven mi mouse? Sí, se ve Ya. aquí. Este de aquí es el Camino a las Peñas y nosotros vamos a trabajar desde el Camino a las Peñas hacia el sur, todo este sector de aquí. En este sector, básicamente, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar área consolidada, que es toda esta roja, ya existe habitantes ahí. Área protegida, que es esto verde. Área agrícola o ganadera, que la vamos a planificar tal cual las áreas extensivas que vamos a tener, porque en cualquier momento, o sea, se deben planificar para que cuando sean habilitadas se habiliten con orden. Y además no se olviden que son terrenos que actualmente el propietario lo funciona como, o sea, el propietario hace que funcionen como áreas productivas, pero en el momento en que el propietario decida vender está totalmente habilitado para que cambie el uso a suelo urbanizado. Entonces nosotros vamos a trabajar básicamente sobre las áreas. Le voy a mostrar un ratingo la imagen satelital del sector. Van a tener que ubicarlo ustedes ya con mayor paciencia, pero es más o menos este sector de aquí. A ver, que si está mostrando no se ve. Sí, Sí, No sé. no se no, ve, No. no se se ve, quedó se en quedó en en el plano del del polígono 3. polígono 3. Ya. Bueno, igual no. Espérenme un ratito. Oye, don Were, ¿esto qué es, Violeta? ¿Le puedo ayudar a María? Sí, no lo pillo ahorita, les voy a pasar, sí, Bueno, espérenme. ¿Esto es comparsa de la señora que vende jugo? Seguimos en el polígono 3. Entonces, tenemos, ven mi mouse, sí, ¿no? Sí, arquitecta, se ve. Ya. Toda esta área está consolidada y son básicamente 2 unidades vecinales que van a identificar aquí. Y luego todo esto, hay como, incluso en esto de aquí rojo y en esto, hay un intento de asentamientos, pero en realidad nosotros vamos a trabajar en todo el sector, más toda esta parte de aquí, todo esto. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer para la próxima clase? Les estoy diciendo, yo les voy a pasar planos y todo lo que encuentre del área urbana 3
van a ustedes proponer la delimitación y lo van a sobreponer con las imágenes satelitales y demás, y vamos a terminar en un plano de plan maestro con la propuesta de lo que ustedes quieren. El primer paso es hacer un análisis del sector. Prohibido ir a visitar, chicos, todos sentados en su escritorio y manejando imágenes satelitales con el mayor zoom posible, porque si ustedes no le hacen zoom, no van a poder identificar masas arbóreas, no van a poder identificar cauces de río ni nada adicional a lo que ya tenemos. Entonces le hacen un zoom y ese es el análisis que van a hacer. No necesito que vayan al sector porque es hasta peligroso y las tierras son privadas, ustedes no van a poder ingresar a nada, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero? Un recorrido en las imágenes satelitales, un recorrido de que me vayan identificando los diferentes usos, sectores que se tienen, y me van a sobreponer este plano que tiene colores, lo van a convertir en áreas más transparentes, algo que ustedes lo sobrepongan y puedan ir identificando qué encuentran en cada una de las zonas. Una vez identificado eso, o sea, así de entrada les digo, tenemos áreas a proyectar o a planificar, dependiendo de los usos que quieran plantear en este sector, y tenemos estas áreas protegidas. Las áreas protegidas son grandísimas, son bosques, son espejos de agua y demás. Una vez tengan su identificación para que ustedes conozcan el terreno, una pauta de lo que se tiene, me van a hacer cada grupo mínimamente 3 análisis de casos similares, pero esos análisis de casos similares me tienen que decir, o sea, tienen que cubrir lo que necesitamos entender. Primero, ¿qué hacer en estas áreas periféricas? ¿O qué proyectar? ¿O qué usos plantear? ¿O cómo hicieron en otras partes del mundo esos ejemplos similares? Para que estas áreas periféricas no se consoliden pobres y tengan una economía estable generada por su mismo uso, o sea, que la población quiera ir a visitarlas, quiera ir a recorrerlas, y no solamente proyectar viviendas para que la gente compre más barato. ¿Me están entendiendo? Ejemplo, la Nueva Santa Cruz, ¿qué está haciendo? O sea, uno de los ejemplos. El primero que me muestra en la revisión la Nueva Santa Cruz, los demás ya no pueden mostrar. ¿Ya? Así que ojo con eso. Tenemos identificado estas áreas verdes boscosas inmensamente grandes que adentro tienen un quebradinga de río. No es que se vaya a desbordar ni nada, pero ejemplos de casos similares que hicieron en otras partes del mundo, en otras áreas donde necesitan proteger estos espacios verdes, pero ¿qué hicieron? ¿Qué mecanismos utilizaron para que no sean nidos de malvivientes? Parques, senderos, o sea, ¿qué hicieron en estos espacios verdes? Y luego ya, ¿qué más? Básicamente es eso, ¿qué usos se llevan a estos lugares periféricos para que la ciudad no muera, para que no sean pobres y demás? Y cómo mantener estos espacios o cómo aprovechar estos espacios para que, aparte de que se protejan, me generen una cierta actividad de que no queden en el olvido. Básicamente esos son los 3 ejemplos de casos similares que quiero que me investiguen para la siguiente clase. Entonces, ¿cuál es la tarea para la siguiente clase? Se van a unir 2 grupos en uno solo, me van a hacer el análisis del sector solamente hasta la avenida Las Peñas, y me van a identificar en esta avenida Las Peñas las posibles vías según lo que han entendido en la exposición, cómo pudieran funcionar, qué es lo que han identificado ustedes, sectores con asentamientos, sectores vacíos, qué vías pueden identificar ustedes que más adelante las pueden mantener o las pueden borrar, eso no importa qué, ahorita es una identificación del sector. Y dentro de lo que son estos espacios boscosos, identificar por qué las consideraron áreas protegidas.
solamente por espacio boscoso o existe una quebrada, hasta dónde está la quebrada y demás. Y los ejemplos de, de casos similares, mínimamente 3, que se aboquen a contestarme estas preguntas para ¿de qué sirve hacer análisis de casos similares? Es justamente, identificados los problemas que yo tengo, ver en otras partes del mundo cómo los solucionaron. Si ustedes me traen ejemplos de casos similares con cualquier cosa que no tenga nada que ver con estos problemas que les estoy mencionando, les pongo 0. Entonces, el problema está en qué actividades pueden generarse en ese lugar para que no muera, cómo solucionan el tema de darle vida a estos espacios de protección, y básicamente ya es cómo estructurar la ciudad o el lugar en ese sector de intervención. ¿Se entiende lo que es la tarea, chicos? Sí, Arqui, una duda. Cuando vamos a analizar mínimamente 3 casos similares, por decir que no importa si mis 3 casos similares están en, digamos, Brasil, o tienen que ser de distintos países, de distintas ciudades, o incluso puede No ser aquí importa, no Bolivia. importa dónde, pero son 3 casos similares distintos que me tomen atención a los problemas identificados. ¿Ya? No puede contar, por decir, caso similar 1, proyecto Cacupé en Brasil, me estoy inventando, digamos, ¿no? Y caso similar 2, proyecto Cacupé en Brasil. Caso similar 3, proyecto Cacupé en Brasil. No, digamos, ¿no? Y que ustedes me lo dividen en 1, 2, 3 porque me van a mostrar las diferentes situaciones que cubrió ese mismo proyecto. No. En ese proyecto Cacupé pueden tener las 3 situaciones o las 2 situaciones que nosotros tenemos, pero es un proyecto similar. Otro y demás. En cada proyecto pueden identificar uno de los problemas que atendieron para mostrar o dejar claro cómo podemos aplicarlo. ¿Ya? Pero son 3 proyectos. Mejor si en cada uno de esos 3 atendemos la totalidad de nuestras necesidades de conocimiento aquí, pero yo creo que van a poder identificar en un proyecto un caso, en el otro proyecto otro caso, algo así. ¿Se entiende? Sí, Arqui, gracias. Y Arqui, ¿Qué una otra duda, pregunta? disculpe, ¿esto para la siguiente clase va a ser presentación o podríamos hacer una revisión para ver si estamos marchando bien? La siguiente clase va a ser revisión, pero recuerden que la revisión no les hago a todos los grupos. La revisión hago a un grupo y ese grupo es el ejemplo para todos, o sea, el beneficiado es el que quiere revisar. ¿Y a cuál voy a revisar? Al que tenga más completo, porque tengo más pautas para orientar a los compañeros. La próxima clase revisamos y la subsiguiente, que sería el día sábado, ya son las exposiciones. Entonces, en este paso son 2 cosas. Análisis del lugar y ejemplos de casos similares para que, concluido eso, ya hagamos nuestro plan maestro. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces aquí los problemas que tenemos, o los puntos que tenemos que tomar en consideración dentro del análisis del lugar son estos 3 puntos. La identificación de posibles vías, 1. 2, los sectores con asentamiento y los vacíos que existen. Y 3, los espacios boscosos, identificar si existen quebradas o cuerpos de agua. ¿Correcto? Correcto, correcto. En todo el sector, aquí tengo una pregunta buena de sus compañeros. En todo este sector de acá, todo este sector, tomen atención, si hay equipamientos, qué tipo de equipamientos hay y demás. En todo este sector de aquí, no desgasten tiempo en meterse a hacer levantamiento específico de todo este sector. En realidad, en este sector rojo, lo único que nos interesa saber es, y que ustedes deben demostrarlo en sus análisis, de que es un área consolidada. Lo único que falta es identificar cuáles son las vías que pudieran ustedes
categorizar, porque eso no tiene una categorización vial. Ustedes pueden decir, aquí voy a hacer una vía principal que me divida las 2 unidades vecinales y estas las voy a considerar como vías locales porque tengo un equipamiento aquí, tengo un equipamiento acá, y este sector está totalmente servido de equipamientos por esto, por esto, por esto, y cada unidad vecinal estaría consolidada con sus equipamientos primarios correspondientes. Básicamente es eso, corto, digamos, no se tallen o no desgasten tiempo en analizar algo donde no vamos a intervenir y por lo tanto no necesitamos un análisis detallado para trabajarlo. Necesitamos solamente un análisis o conocimiento para descartar el trabajo ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las necesidades de este sector? La categorización vial, la división de unidades vecinales y garantizar que esas unidades vecinales que ustedes plantean tengan los equipamientos primarios necesarios. Eso es básicamente lo que necesitan mostrar en su análisis. Ahora, en todo este sector de acá y en este sector de acá, ustedes van a identificar absolutamente todo. Ingresos, accesos, categorización vial, qué tipos de equipamientos tenemos, la población, los asentamientos que se tienen, los espacios vacíos, en esta área protegida necesitamos saber por qué está protegida, si es solamente por bosque o si tenemos un cauce, y todo lo que a detalle, por decir, ustedes necesitan identificar también espacios boscosos adicionales a estas áreas verdes que tenemos aquí protegidas. Por ahí tienen espacios boscosos que más adelante los van a proyectar como parques porque ustedes decidieron mantenerlo, pero no se olviden que mantenerlos como parques significa pagar la expropiación y pagarle al propietario para que ceda esas áreas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacerle el zoom suficiente para ver si justifica o no justifica un pago por parte del municipio para mantener esa área verde. Entonces, todo ese recorrido de lo que se quiere hacer y todo lo que puedan ustedes identificar y mostrar para llamar la atención y tomar en cuenta en la planificación posterior. ¿Era esa tu pregunta? ¿Cuáles son los accesos al sector en general? Nosotros tenemos un acceso por la vía Las Peñas. Esa vía Las Peñas, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué otros accesos pudiéramos tener desde la avenida Las Peñas? ¿Cómo entramos hacia el sector? Y demás, ¿no? No se olviden, lo gris, le voy a pasar este plano. Aquí está, ¿no? Los rojos es área urbana intensiva, lo gris es área urbana extensiva, que necesitamos planificarla, al igual que el área productiva agrícola, que es lo café, necesitamos proyectarla, y el área de protección necesitamos protegerla y mantenerla, pero qué usos atractivos para que no mueran y se llenen de malvivientes vamos a poner. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, quedamos ahí entonces y revisión el día miércoles y entrega o presentación el día sábado. Muchas gracias, chicos. A usted, Arqui. Chao, chao, nos vemos. Hasta Hasta luego, luego, arquitecta. Arqui.